La función del editor literario es bastante desconocida para nosotros los lectores. Sin embargo, la función del editor y del autor van muchas veces tomados de las manos y muchas veces es el libro que nosotros terminamos amando, disfrutando e incluso recomendando surgió como una idea original del mismo editor, quien se encargó de elaborar esta idea, darle forma y una vez que ya la tenía en mente, buscar al escritor adecuado para desarrollar esta idea. Entonces, esto es lo que sucedió más o menos con este libro Amor de Isabel Allende, ya que no surgió como una idea original de la escritora, sino que surgió como una sugerencia de sus editores, quienes al tener este nombre de Isabel Allende y al saber que era una escritora que vende muchísimo, le recomendaron, ¿por qué no?, tomar escenas de sus distintos libros, sino de todos, y compilarlo todo en un solo libro que se llame Amor. Obviamente cada escena iba a ser escenas amorosas. Y bueno, así lo hicieron. Y de esta forma surgió el libro que se estructura de una forma bastante organizada y bastante pedagógica, porque él se divide en capítulos. Cada capítulo va precedido de una introducción, que eso lo escribió Isabel para cada uno de estos capítulos, y de una pequeña cita tomada de estos libros. En cuanto a los capítulos, por ejemplo, tenemos El despertar. Después viene Primer amor, luego viene La pasión, Los celos, Amores contrariados, Humorieros, Magia del amor, Amor durable y por último En la madurez. Entonces cada uno de estos capítulos se va llenando con la introducción de Isabel en cada uno y luego con un compilado de 2 o 3 historias tomadas de otros libros escritos por Isabel Allende. En cuanto a los libros que se tomaron como referencia, bueno, el abanico es bastante amplio. Tenemos, por ejemplo, Eva Luna, que fue como la principal fuente. Luego viene El plan infinito, también hay retazos de Inés del alma mía. La casa de los espíritus también se cita mucho. Retrato en sepia, La isla bajo el mar, La hija de la fortuna. Hay un par de relatos tomados del Zorro. También Afrodita, Amor y de sombra y La suma de los días. Esto fue en cierta forma una experiencia interesante porque si bien yo he leído varios de estos libros, muchos de estos libros los leí pero muchísimos años atrás, entonces no me acordaba mucho. Entonces al leer estos relatos cortos que duran unas 2-3 páginas cada uno, como que pude recordar el libro en específico y me dieron en cierta forma ganas de retomar alguno que ya había leído. Ahora, en cuanto a mi opinión personal, lo que puedo decir, si lo recomiendo o no, bueno, honestamente, y esto la misma Isabel lo relata en la parte final de su libro, porque ella misma dice que cuando le sugirieron esta idea, ella tuvo miedo de que al hacer una compilación de estas historias amorosas de sus libros, tenía miedo de que, primero, al ser tomadas fuera de contexto, obviamente las historias no se podrían entender. Lo cual debo decir que estoy completamente de acuerdo, porque obviamente no se cita la novela entera, tampoco se hace un resumen de la novela, sino que se cita el párrafo o los párrafos de la escena amorosa que se quiere reseñar. Y entonces está totalmente fuera de contexto. Entonces no se entiende mucho, se puede entender el relato, pero no se disfruta mucho porque no se entiende en su contexto general. Entonces es como un chocolate sin sabor, no sé, como que lo tienes ahí, lo puedes, no sé, oler, pero no saborear entero. Es muy desabrido, por decirlo así. Y segundo, ella decía que tenía miedo de que todas estas escenas amorosas juntas podían parecer cursis. Y lo que ella también dice, tenía miedo de que todas estas historias podían resultar similares, lo cual también es verdad, porque obviamente al ser todas estas historias escritas por la misma mano, tienen el mismo estilo, porque el estilo de Isabel no ha cambiado mucho con el tiempo, sino que se mantiene. Lo cual no es una crítica, sino que está bien, porque su estilo es bastante bueno y a mí me gusta mucho, pero al ser todas las historias reseñadas de una forma similar, es como leer una constante de lo mismo. No sería así, por ejemplo, si se tomaran libros de un autor y con reseñas de otro y con relatos de otro, qué sé yo, porque cada persona tiene una forma distinta de relatar una misma historia. Sin embargo, si todos los relatos son de la misma autora, de la misma Isabel Allende, es muy similar, porque su humano no cambia.
Entonces un relato, por ejemplo, de Inés del alma mía entre Inés de Suárez y Pedro de Valdivia va a ser lo mismo que un relato tomado de La Casa de los Espíritus, porque es el mismo estilo, ¿me entienden? Entonces, en ese sentido, no es un libro que yo vaya a recordar en un futuro, al contrario. Lo más probable es que cada historia se me olvide dentro de un par de días, porque como dije, están tomadas absolutamente fuera de contexto. Y una cosa fuera de contexto es muy difícil de recordar. Bueno, por último, si tuviera que recomendar un libro de un poco más, no novela, sino más comercial o ensayo, definitivamente no recomendaría este, no me gusta en absoluto, es un libro totalmente olvidable. Sino que me quedaría más con Afrodita, que es otro libro que Isabel escribió un par de años antes y que también señala como relatos de amor mezclado con relatos de cocina, pero es distinto porque son relatos originales de ella. Entonces ese libro, Afrodita, sí tiene un contexto, tiene como una línea narrativa y se puede recordar mucho mejor. No como este libro, Amor, que solamente tomaron y pegaron extractos de todos los libros de Isabel y lo hicieron un revoltijo y crearon un libro. Totalmente olvidable, no recomendable, y simplemente lo leí, lo terminé de leer porque no me gusta dejar un libro a la mitad, pero no lo recomiendo en absoluto.